dice la Biblia: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. El ser humano vive acosado por los temores. Muchos de estos temores son el temor a la muerte, el temor a las enfermedades, el temor a ser abandonados, el temor a perder a los hijos, el temor a la infidelidad conyugal, el temor a ser una víctima criminal. Otros temores son espirituales: el temor al infierno, el temor a los demonios, el temor a perder la salvación, el temor a ser castigado por Dios. El temor y el miedo son sinónimos. Quiero que veamos juntos hoy algunas razones por las cuales el creyente teme. La primera razón por la cual el creyente teme es por la falta de fe. La poca fe o la falta de fe es la madre de las dudas espirituales. Un creyente que duda de la palabra de Dios se hace víctima de las circunstancias, de los problemas, de los obstáculos, y carece de visión para vivir con valentía espiritual. Hay un texto que nos ilustra exactamente esta verdad y se encuentra en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 32. Quiero que lo escuche atentamente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos se subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. A la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 a las 5 de la madrugada, los discípulos estaban solos en la barca. Los vientos y las olas con furia golpeaban sobre aquella embarcación. Pero Jesús se acercó a ellos desafiando la ley de la gravedad y en forma sobrenatural venía a ellos caminando sobre las aguas. En medio de nuestras tormentas de la vida, cuando la barca de tu familia, cuando la barca de tu servicio ministerial, cuando la barca de tu trabajo, cuando la barca de tu salud, la barca de tu vida cristiana es azotada, debemos ver a Jesús andar dentro de los fuertes vientos y sobre las encrespadas olas. Jesús viene a nosotros. Hay algo característico en este pasaje y es el miedo. El miedo los hizo entrar en una psicosis general. Se nota que la tormenta no era común. Ellos estaban acostumbrados porque muchos de ellos se ganaban la vida como pescadores. Pero ese miedo generalizado los llevó a los discípulos a tener una visión confusa de Jesús y lo confundieron con un fantasma. Imagínense confundir al mismo Jesús con un fantasma. Ante la expresión de miedo de ellos, Él le responde inmediatamente: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Solo su presencia y su ánimo pueden transformar el miedo en ánimo.
por eso Él te habla, por eso Él les habló para cambiar aquella situación. Pedro puso a prueba las palabras de Jesús, según el verso 28, y aceptó la invitación a caminar por fe sobre el mar. Ante la fuerza del viento, el miedo debilitó su fe porque él estaba caminando sobre lo sobrenatural, sobre las aguas. Y la ley de la gravedad se impuso sobre él y se hundió. Pero cuando se hundía, oró diciendo: Señor, sálvame. Jesús le dijo a Pedro, porque asió de él, lo tomó de la mano: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras, también Jesús te dice a ti y me dice a mí: ¿tan poco confías en mí? ¿Tan poco confías en mí? ¿Por qué dudas? La fe era lo que había impedido que Pedro se hundiera. Ahora el miedo fue lo que lo hizo hundir. La fe vence el temor, porque la fe oye a Jesús y mira siempre a Jesús. Y esto nos hace caminar todos los días en lo sobrenatural. En estos tiempos de crisis mundial, solo la fe en Jesús te hará caminar sobre las circunstancias. Este es un buen momento para meditar en cuánta confianza tenemos en sus palabras. Si te pasas mirando los fuertes vientos y contemplando solo las gigantescas olas, de seguro sucumbirás. Hoy te invito a poner tu mirada solo en Jesús y a escuchar solo su voz, que se hace sentir en medio de la tempestad. Te invito a orar en este día. La oración es lo mejor que podemos hacer porque nos conecta con Dios. Oremos, digámosle: Padre, en estos tiempos donde reina el pánico, el miedo, el temor, donde se ha apoderado una psicosis general por la pandemia del coronavirus, te pido en el poderoso nombre de Jesús que tus hijos sean librados del miedo, poniendo su mirada solo en Jesús y escuchando solo su voz, que en medio de la tempestad se deja oír poderosamente para decirnos: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Tengan ánimo, confíen en mí, soy yo, no temáis. Gracias, Señor, porque tú eres más poderoso que cualquier enfermedad. Amén y amén. Que Dios les bendiga muy ricamente.